Buenos días amigos de Benepress, totalmente en vivos, 10 y 17 minutos de la mañana de este jueves 19 de septiembre. A mi lado el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. 135 días estuvo detenido desde aquella noche que se lo llevaron con todo y camioneta. Secuestrado. Secuestrado, esa es la palabra realmente, porque usted estaba en su camioneta y se lo llevaron. Sin orden de aprehensión, en medio de la noche, en la oscuridad, supuestos eh, funcionarios de organismos de seguridad del Estado, sin ninguna identificación, un secuestro. Fíjese, luego de todos esos días en Fuerte Tiuna, al menos en Fuerte Tiuna pasó la mayoría de ellos, ¿qué significa que su libertad condicional haya llegado después de estos supuestos acuerdos entre un sector que se dice ser opositor al régimen y luego de ello pues llega su libertad condicional? ¿Qué significa eso? Bueno, eso puede tener muchísimas lecturas. Lo cierto es que se concitan una serie de hechos que terminan con mi liberación. La participación de varios países amigos, de cancilleres, de presidentes de Estado, de la Unión Europea, un intenso trabajo realizado políticamente dentro del país, aunado a la creciente actividad de carácter jurídico, que había que hacerla, había que dejar constancia para el futuro de estas irregularidades. Pero el hecho era elementalmente político. La política me llevó a la prisión, la política tenía que sacarme de la prisión. No le endosemos para pretender castigar o flagelar una iniciativa de compañeros de la oposición a quien se le tutoriza la responsabilidad de la liberación. Se dan una serie de hechos que concluyen con una acción específica de estos compañeros y digamos que en su accionar se presenta un ítem de los documentos donde se exigía la liberación de prisioneros políticos. Ayer salieron un grupo de personas, hoy están saliendo otras, y seguramente el número que estaba en 58 ya está cerca de 90. Y eso es propositivo. Entonces no castiguemos las acciones que están orientadas a resolver fácticamente situaciones que nunca han debido suceder. Una democracia no puede tener presos de carácter político, presos de conciencia. El poder legislativo es un poder legítimo, electo por el pueblo venezolano. Yo tengo y gozo de una institución universal que es la inmunidad parlamentaria. Y todos los hechos que se vayan desarrollando de manera sistemática, que estén orientados a desatar el nudo gordiano, que estén orientados a construir el desideratum de la política para darle a los venezolanos la posibilidad de salir del drama que estamos viviendo, pues hay que valorarlas todas. No castiguemos a nadie. Valoremos todas estas iniciativas que están orientadas a hacer bien, no a hacer mal. Entonces, debemos obviar el inmediatismo, el posibilismo, los radicalismos de extremo o in extremis, como dice mi colega José Carvajal, para buscar la conciliación de la política, porque la política se nos va de las manos hace rato. Entonces tenemos que recuperar la política como acto eficiente de la cultura democrática que tienen los venezolanos. Nosotros llegamos a la democracia luego de que muchos hombres y mujeres de la patria arrastraran los grillos de Gómez, vivieran la persecución, la tortura y las balas de Pérez Jiménez. Y teníamos una democracia joven, bonita, con muchos errores, sí. Como todos en la juventud cometemos errores, pero una democracia bonita. Eran los ojos del continente.
la esperanza de muchos connacionales de otros países que vinieron y nos ayudaron a construir la economía, el parque industrial venezolano, portugueses, españoles, americanos, alemanes, de todas las nacionalidades, del Medio Oriente, de Asia. Entonces, hay que recuperar la política para que la política sea el instrumento Ahora, inteligente que la sociedad democrática debe utilizar para evitar una confrontación. ahora, de cara a lo que venía ocurriendo en el país, una agenda que tiene el presidente encargado Juan Guaidó, a la que usted está ceñido, tenemos entendido Totalmente. hasta el día de hoy. Edgar Zambrano, del 8 de mayo, Edgar Zambrano, de hoy, de este instante que estoy hablando contigo y con los televidentes, es el mismo Edgar Zambrano, el mismo compromiso, la misma ruta, la misma estrategia. Y yo voy a seguir todos los días, reclamando la libertad de los prisioneros políticos, civiles y militares. Ahora, y este acto del pasado lunes en la Casa Amarilla no rompe con ese pacto social que venía de alguna manera llevando a cabo la Asamblea Nacional en cuanto a una hoja de rutas, Bueno, y que esta gente pero es que fíjate lo siguiente. aparezca ahora con otros acuerdos. Ordenemos. Ajá. Los petitorios que se han plasmado en los distintos documentos presentados en otros escenarios, hablemos República Dominicana, Ujú. Oslo, anteriores, y ahora lo de los compañeros, de Timoteo, Claudio, Falcón, de todos ellos, en su esencia, el contenido es exactamente el mismo. Solo que tienen una estrategia distinta. Distinta desde el punto de vista de la concepción de esa estrategia, pero orientada hacia los mismos objetivos. Hacia los mismos objetivos. Yo tengo que valorar. Yo he sido un hombre que creo en la palabra, en el diálogo, en el reconocimiento del otro, en la réplica, en la contrarréplica, en el debate. Creo en eso, y eso en esencia es la política. Y es lo que las sociedades de avanzada en el mundo aplican. Yo creo en el sistema de partidos políticos. Los partidos políticos son fundamentales en toda sociedad. En democracia. Las Sí. sociedades más avanzadas del mundo tienen su asiento en los partidos políticos. Pero la antipolítica que trajo la tragedia que viven los venezolanos direccionó hacia los partidos políticos y hacia el liderazgo político llamado de los partidos tradicionales. Y se engendró esta situación que mutó después de que fracasaron, mutó en los radicalismos de los extremos. ¿Y por qué fracasaron? Porque esa antipolítica propició la llegada de Hugo Chávez al poder. Y cuando fueron con las facturas para que Chávez le pagara el mandado, Chávez hizo lo que anunciaba. Se llevó las facturas al bolsillo de atrás. Derrotaron a los partidos tradicionales, los redujeron a cero, los minimizaron, pero no lograron el poder. E inventaron los extremos. Llamémoslo como sea, radicalismo, expresiones de extrema X, pero los inventaron. ¿Y cuál es el balance de los extremos? 20 años de tragedia, de drama, de angustia, de terror para los venezolanos. No ha existido una política sistemática de presentación de hechos que conjuguen, que consoliden un proyecto. No se le ha vendido nada al país. La confrontación. ¿Qué ganamos con la confrontación? Presos políticos. Perdimos muchachas y muchachos que llenaron de luto los hogares de Venezuela sin ninguna necesidad. ¿Qué reclamaban los jóvenes? Libertad, democracia y justicia. Y esas situaciones, diputados presos, diputados exiliados, la migración de nuestros muchachos y nuestras muchachas,
producto del fracaso de un modelo político que se fueron a buscar allende la frontera, oteando el horizonte, lo que no les ofrece el Estado, que tiene la obligación de ofrecerles movilidad social y condiciones de vida. Se derrotó el signo monetario nacional. ¿Quién habla del Bolívar fuerte? Cuando usted me habla de la recuperación de la política, derivado de ese acto del pasado lunes, por ejemplo, hemos visto a Felipe Mujica, que es dirigente del MAS, llamó abiertamente homosexual a un señor que se llama Gustavo Tobar por criticar eso que ocurrió el día lunes. El propio día lunes vimos a Javier Bertucci llamando a una rueda de prensa donde él decía que si el gobierno ajustaba el salario y otras condiciones sociales, él iba a esa mesa de negociación. Sin embargo, minutos después apareció en la Casa Amarilla en esta supuesta negociación y el gobierno no había tomado ninguna de las medidas que él estaba solicitando. Entonces, en torno a esa recuperación de la política, ¿dónde estamos parados con este tipo de políticos? Mira, en primer lugar yo no voy a castigar y no me corresponde hacerlo la personalidad política de otros compañeros de la oposición en cuanto a los argumentos, a los calificativos que utilicen para su debate o para el legítimo derecho a la defensa política que tenemos todos. Yo lo reafirmo. Creo en la fuerza de la palabra. Creo en el intercambio de las opiniones. Creo en el debate político. Creo en el contraste de las ideas. Y para eso está el Parlamento Nacional. Supuestamente dentro de estos cambios o de estos planteamientos se reincorpora el PSUV a la Asamblea Nacional. Qué bueno. No lo hizo el pasado martes. Bueno, ojalá y lo hagan. Qué bueno que lo hagan. Qué bueno que podamos debatir. Qué bueno que podamos contrastar. Y usted como político... Qué bueno que nos reconozcamos. ¿Usted como político curtido cree que el PSUV va a regresar a la Asamblea Nacional? Yo no puedo dar como un hecho concreto lo que no se ha consolidado. Yo creo en la política. Yo soy un político de oficio. Ese es mi trabajo, la política. Y tengo que querer la política, tocarla, verla, oírla, hablarla. Entonces, esa política me obliga, por razones de formación, de estricto orden democrático, a esperar los hechos. Qué bueno sería que Diosdado estuviera allá en el Parlamento debatiendo. Qué bueno que tuviéramos allá a Pedro Carreño debatiendo. ¿No es acaso el templo de la democracia? ¿No es acaso el centro del debate natural de la política y de las ideas el Parlamento Nacional? Bueno, si van, bienvenidos, bienvenidos, y vamos a respetarnos y vamos a discutir. ¿Qué errores cree usted que se han cometido del lado de la oposición, del lado de los políticos y partidos políticos que acompañan a Juan Guaidó, que han llevado a lo que hoy, a donde hoy estamos, a esta clase política, por lo menos de lo que yo hablaba al principio? Hacer un balance en tan breve tiempo sobre los factores que han incidido en la conducta política de la oposición frente a la estrategia del gobierno nos llevaría un tiempito. Cosas elementales: el inmediatismo, el posibilismo, creer que esto es un juego de dados y tiramos los dados y tenemos una solución. La política es una cosa seria. La política no es un cliché, no es un set de grabación, no es teatro, no es pose, no es la foto. La política de carne y hueso se valora y se evalúa en los resultados de esa política. Por eso te digo, esperemos cómo se desarrollan las cosas, para que tú puedas manosear esa política, ponerla al descubierto y poder ver las cosas propositivas, lo que se puede mejorar y poder atacar lo negativo.
Y cuando tú tienes ese diagnóstico, pues tienes la posibilidad entonces de mejorar. Hemos cometido errores muchísimos, muchísimos. En la distancia, fue un error no haber ido a las elecciones del 2005. En la distancia, en aquel momento, era lo correcto. La opinión pública contraria al árbitro, más del 80% de los venezolanos contrarios a participar, un árbitro que no era árbitro sino parte. Pero, ¿qué pasó? No participamos, se desencadenaron otros hechos. Hoy, en la distancia, podemos decir que aquello fue un error. Ha sido un error auspiciar o de alguna manera dibujar en el escenario político hechos de violencia. Ha sido un error. ¿Qué nos dejaron? Nada. Ha sido un error las listas del Niño Jesús cuando se va a negociar. Cuando tú vas, ¿Cómo son esas listas del niño? bueno, incalculables. Tú le pides al Niño Jesús el carrito, la muñeca, el trompo, la maraca, el cuatro, la patineta, le pides todo. Y tú sabes que el Niño Jesús no te puede dar todo, te puede dar uno o dos regalos. Las técnicas modernas, Ahora, pero en esa lista del niño déjame Jesús, concluirte, las técnicas modernas de los mecanismos de resolución de conflictos tienen un ABC, tienes que desarrollarlo. Es científico, eso no lo vas a cambiar tú con una decisión extralímite. No podemos todo o nada. En un proceso de negociación, todo o nada no existe. No existe. Para tú avanzar, debes ir cerrando capítulos en el proceso de negociación. Cerrando capítulos, ponerlos en práctica y avanzar en la mejora de ese contexto político, de ese escenario que tú trabajas para mejorarlo. Y ahí está la técnica de la negociación. Entonces, no hemos sido lo suficientemente hábiles para que esa técnica de negociación la impongamos como criterio de resolución. Hemos cometido errores, como errores ha cometido el gobierno, cientos de errores. En primer lugar, insistir en un modelo político derrotado por historia, en perseguir a quien disiente, en abusar del poder, en meter presas las ideas, en secuestrar las ideas. ¿Cómo secuestran una idea y cómo la meten presa? O sea, metiendo preso a Edgar Zambrano van a evitar que el país reclame o no valore el fracaso de la oferta engañosa. No. ellos lo saben. Se ha sido ingenuo dentro de estos errores, y cuando le digo, cuando le coloco la palabra ingenuidad sobre la mesa, porque por ejemplo en esas listas de Niño Jesús que usted describe, cuando se dijo que se negoció, por ejemplo, la inclusión de algunos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, 2 o 3 magistrados en aquel diciembre de 2015, se fue ingenuo en esa jugada política. Mira, la política Por ejemplo. la política es la única ciencia que tiene una capacidad de recomposición inmediata. Y la recomposición política la hace sobre la valoración de decisiones que has tomado. Pero es que en determinados momentos decisiones que tú tomas hoy, ayer eran malas, hoy son buenas. O las que eran malas ayer, las que eran buenas, hoy son malas. Es la política, es tiempo y contexto del escenario político. Y ahí tienes tú que valorar, poner en la mesa el ajedrez. Cuando tú tienes el ajedrez en la mesa, y aquí está, vamos a hablar del derecho penal del enemigo. Cuando tú tienes el tablero en la mesa, tú piensas en tu jugada, pero estás pensando en la jugada del contrario. No, la política no es distinta. Tienes que anticipar. Tienes que pensar en tu jugada y en la jugada del contrario político para poder tener criterio de éxito. Si no, vivirás seguramente reinventando en un proceso de reingeniería política el fracaso. Y eso no puede ser. Mientras estuvo en Fuerte Tiuna, ¿fue visitado por jerarcas del gobierno? No. No fueron generales, Mira, no fueron políticos. Mira,
atentar contra tu vida, dejando de consumir alimentos para que se cumpla la Constitución, es una aberración que no tiene límites. Yo tuve que hacer una huelga de hambre para tener derecho a ver abogados de mi confianza, para ver a mi familia, para que se cumpla la Constitución y la normativa legal. El día número 70 se presentó al Ministerio Público. Después de 70 días se enteraron que un hombre de la política venezolana estaba preso en Fuerte Tiuna, en un local militar. Yo no soy militar, yo soy un civil, yo soy un demócrata, militante de Acción Democrática. Y el día número 72 pude ver a mis abogados a través de un vidrio, un auricular en la mano, que viola los pactos, no solamente en derechos humanos, sino los pactos en cuanto al tratamiento de prisioneros que ha firmado la República. Y tenía que ver a mi familia a través de un vidrio, y besar a mi nieta y a mis hijas a través de un vidrio y a mi esposa. Después de hacer huelga de hambre, mientras tanto estuvimos en cautiverio como los animales, encerrados, durmiendo, mirando para el techo. ¿Pudo ver alguno de los otros presos políticos que se encuentran ahí? Conversaba celda a celda con los compañeros. Nunca pudimos conseguir, ni en las horas de patio, que era la única oportunidad donde hemos podido conseguir. Las horas de los abogados eran distintas, las horas de la familia distintos y días distintos. Entonces la única oportunidad que tenía era ver a Rodríguez Torres cuando pasaba, que iba hacia el patio con los custodios, más allá del saludo. Hablábamos de celda a celda, pero todos estábamos allí secuestrados. La huelga de hambre la hacemos porque la esposa de Rodríguez Torres estaba detenida. Imagínate el pago, el pánico, la angustia de saber que lo que le estaba sucediendo a mi compañero, de tragedia, me podía suceder a mí, con mis hijas y con mi mujer, que son dirigentes políticos, como yo, que aman la democracia como yo. El preso político es tratado con alevosía, con saña. ¿Fue torturado físicamente más allá del encierro? No. Nosotros la tortura del abuso de poder, la tortura psicológica, pero ¿qué más tortura? Que estar encerrado sin poder salir de un perímetro de 3x3. Gracias por habernos atendido, diputado. Muchísimas gracias a ti. Y esto me sirve, compañero, para agradecer a los medios de comunicación la solidaridad, no solo conmigo, sino con mi familia, con mi partido y con todos los sectores que coadyuvaron de manera significativa mi liberación. A mis abogados, a los factores exógenos, al gobierno de España, de México, de Uruguay, a la Unión Europea, al gobierno portugués, al gobierno francés, al gobierno norteamericano, que tuvieron un protagonismo de primera línea en la vocería, proclamando y exigiendo el respeto a nuestra inmunidad y nuestra inmediata liberación. Tiene la palabra, diputado. Es este espacio que ustedes pudieron ver a esta hora en vivo, 10:41 de la mañana, a través de Benepress. Fue el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Se despide Fernando Tineo. Será hasta entonces.